Buenos días, hermanos, espero estén bien, disfrutando de este tiempo en familia. Hoy he querido que Inés me acompañe al menos en el saludo para que les dé unas palabras también de saludo y de ánimo, especialmente a estas alturas de la cuarentena que ya llevamos muchos días. Bueno, saludos a todos, aquí como dice mi esposo, aquí en casa, pues tranquilos, gracias a Dios, haciendo muchas cosas que hay que hacer cada día y dándole gracias a Dios porque estamos en pie. Cada día podemos abrir los ojos y tenemos una nueva oportunidad para vivir. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque si están ahí viendo es porque están bien, porque tienen vida, y eso es una cosa muy importante que el Señor nos da en nuestras manos. La vida, la oportunidad para hacer cosas diferentes, para hacer un giro a cosas que veníamos haciendo no tan bien y poder empezar de nuevo. Gracias a Dios por esta oportunidad, por esta semana que empezamos, Semana Santa, donde tenemos oportunidades también para reflexionar, para meditar en la palabra. Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes y por su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos anima, nos alienta a seguir adelante, y la oración también muy importante en nuestras vidas. Bueno, amados, gracias, ¿no? Esta mañana quiero compartirles un tema, como ya lo anticipé, que se llama la disciplina correctiva de Dios. En realidad estamos pasando por tiempos de sorpresas, tiempos difíciles, tiempos para algunos de inclusive inseguridad laboral, inseguridad financiera. Son tiempos de incertidumbre, la verdad. He escuchado y he sabido de muchos que están sin trabajo, que se quedaron sin empleo, no saben cuándo los van a volver a llamar, inclusive. En fin, hay muchas cosas que están circundando en el ambiente y en la atmósfera de las familias, que está sin duda trayendo a todos un peso emocional tremendo. Y en medio de todo esto es que he querido traer este mensaje más bien, para que podamos meditar un poco. Este es un consejo bíblico, este es una meditación para que podamos entonces pensar un poco acerca de lo que realmente está detrás de todo lo que nos está pasando en medio de esta situación. Como les dije, la disciplina correctiva y según el capítulo 12 del libro de Dios, a partir del 5 hasta el 11, dice la palabra del Señor: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Aquí está hablando del concepto de adopción. Al que recibe como hijo, nos ha adoptado. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Versículo 9: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces
¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Note qué interesante la pregunta que está haciendo Dios a través de este versículo. Y sigue diciendo el verso 10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Versículo 11. Ninguna disciplina, oigo, ninguna, resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Sí, cierto. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El verso 5 que acabamos de leer, con el que empezamos el texto, es un recordatorio de destinatarios cristianos, judíos, que conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí es donde el autor de Hebreos hace alusión a Proverbios 3, 11 y 12. Surge la pregunta: ¿tiene Dios hijos? Sí, sí los tiene. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 11 y 12 dice: vino a los de su propio y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos. Además, otro texto que podemos complementar es Primera de Juan 3, verso 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que son, hijos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Entonces, es de capital importancia reconocer que ante todo Dios, a los que ha llamado y escogido como suyos, nos ha hecho hijos. Hijos. Segunda de Corintios 6, 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice también: salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán hijos e hijas, dice el Señor. Note cómo estos textos nos convencen de que somos hijos. Ahora bien, convencidos de este principio, tenemos que saber que la disciplina y castigo a la que el autor de Hebreos se refiere aquí es un castigo, disciplina sustentada y ejecutada desde la esencia del amor de Dios a nosotros como hijos. A nosotros nos suena un poco hostil la palabra castigo, porque la relacionamos con experiencias negativas de algún familiar cercano que hayamos tenido. Inmediatamente, inclusive, el castigo está ligado al concepto del incumplimiento de la ley, pero hemos de saber que castigo o disciplina, en este caso específico, está intrínsecamente ligado al concepto del aprendizaje o lección y educación formativa, y que dista muchísimo de nuestras malas experiencias con la experiencia que tenemos Dios, que nos ama con amor eterno. Sí, hay una gran diferencia entre nuestras malas experiencias que hemos tenido con personas en nuestro contexto a el concepto que tenemos del amor de Dios para nuestras vidas.
Ahora bien, hay un texto precioso que quiero compartir con ustedes en Deuteronomio 8:5 también. Note lo que dice. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ahora, Pablo alude al concepto de la disciplina militar y deportiva al compararla con nuestra vida cristiana. El resultado de esta disciplina es la negación a la voluntad permisiva de nuestros deseos e impulsos carnales. Sí, hermanos, es de parte de Dios el propósito de que su disciplina nos pueda llevar a una experiencia de gracia y favor de parte de Dios a nuestras vidas. Quiere decir entonces que la disciplina de Dios es correctiva. Otro tema que alude el texto es la relación o la comparación del autor con la corrección de la que fuimos objeto por nuestros padres. Al resultado piadoso que trajo consigo dicha disciplina. Note la pregunta que hace el Señor en la segunda parte del verso 7. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Claro, en la cultura del contexto del texto, esto era inaudito. Pensar que un padre no ejerciera su autoridad, su responsabilidad por la formación y la educación de sus hijos, no cabía en la cultura predominante de aquel momento. La romana, aunque el texto está escrito a una audiencia judía, estaban inmersos dentro de una sociedad romana. Ahora, en nuestra realidad, gran parte de las razones de fondo respecto a los análisis delictivos tienen la misma raíz: hijos sin disciplina. Y es que la falta de disciplina precisamente trae consigo problemas. Hay más problemas negativos en la falta de disciplina hacia los hijos que los beneficios que puede traer la disciplina o el castigo en este caso. Ahora bien, las circunstancias que al momento que sacuden, las circunstancias que ocurren en nuestro entorno, en nuestro alrededor, esas circunstancias que en el momento nos asaltan, muchas veces duelen profundamente. Yo no sé si estás pasando por algún momento de esos, pero tengamos la plena seguridad que los principios que hemos dado, que detrás de todas estas circunstancias está nuestro Padre Celestial, queriendo hacer llamar nuestra atención para llevarnos a nuevos y mejores niveles de madurez y crecimiento espiritual. Hacernos volver de nuestros malos caminos y aún alinearnos a sus propósitos cuando en el caminar de nuestra vida nos hemos salido de esos propósitos para lo cual Él nos expresó. Entonces, la corrección de Dios no es gravosa si la recibimos con buena actitud en nuestros corazones. Negar esto es caer en amarguras y resentimiento muchas veces con Dios. Hermanos, recuerden, fuimos hijos y nos disciplinaron más de una vez, cierto, como dice el final del texto en cuestión. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Claro que sí. Pero después, dice el texto, después produce la cosecha de una vida recta
para los que han sido entrenados por ella. Y yo pregunto, ¿no fue así acaso con nosotros? Hoy somos quienes somos, porque un día fuimos disciplinados y aún azotados en algunos casos, para que seamos ciudadanos útiles a nuestra sociedad. Por eso el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, nos dice, pero después produce la apacible cosecha. Partirte una lista de esa cosecha apacible que en la praxis de nuestro caminar Dios produce, la disciplina de nuestro Padre amoroso. Por ejemplo, pacientes y ejercitarnos en la paciencia robustece nuestra fe y nuestra esperanza. Y recuerde, Satanás no puede controlar a un hombre paciente, a una persona paciente. Nos hace más tolerantes, nos transforma en personas más prudentes, nos hace más cautos para hablar. Dígame si no es una experiencia de las que usted ha tenido como cristiano. Aprendemos a escuchar más y hablar menos. No juzgamos tan rápido sin antes meditar. Desarrollamos carácter, y esto es muy importante, porque sin el carácter de Cristo desarrollado en nuestras vidas, Satanás arrebata lo que se ha sembrado. Sí, mi hermano. Por eso es importante que Dios nos discipline, que use las circunstancias que están circundándonos para ponernos a su propósito. Nos hace más sensibles, inclusive espiritualmente. Somos receptivos a la palabra, más sensibles a la oración. Quiero dejarte este verso en tu corazón para que ojalá lo puedas buscar y lo medites. Apocalipsis 3:19, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice así: yo corrijo, ojo la palabra, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sí, amados, ese es el propósito de Dios cuando nos hace pasar por circunstancias que nos duelen y a veces no entendemos, circunstancias que parecieran que están haciéndonos volver a momentos de dificultades, de tristezas, de dolor, pero en medio de todo eso Dios se glorifica, Dios magnifica su nombre. Y como decía anteriormente, esto robustece nuestra fe y nuestra esperanza. Seamos amados, seamos receptivos, con buena actitud, recibir la disciplina de Dios. No pensemos, ni nos preguntemos, oh Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Para qué has permitido lo que estoy viviendo? ¿Para qué has permitido este interpase en mi trabajo? ¿Por qué has permitido que ahora estemos en este asunto? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? No tanto el por qué, sino el para qué. Porque detrás del telón del para qué se esconde ese propósito de Dios que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que va haciendo de nosotros el cristiano o la cristiana que Dios quiere que seamos. Amados hermanos, no menosprecies, dice la Escritura, la disciplina de Dios. Recíbala, dele gracias, con buena actitud, dígale: Señor, gracias por esto que estoy viviendo, gracias por esto que estoy pasando, gracias, Señor, por todas las circunstancias que estamos viviendo, porque de seguro está usando Dios para hacer de usted
un mejor o una mejor cristiana. Estoy convencido, hermanos, que así es. Que el Señor me los bendiga a todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Un saludo fraterno en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu para todos mis hermanos en los diferentes países donde tenemos amigos hasta allá. Suramérica, Norteamérica y Centroamérica y aún en el continente europeo. Bendiciones a todos. Saludos y abrazos de parte de nuestra comunidad Casa El Arca Latinoamérica. Bendiciones.